Ya aprendieron cómo escribir el A-sub-nth rule de geometric sequences, ¿verdad? ¿No? Sí. El A-sub-nth rule de geometric sequence es el primer número, el primer término A de 1, pero en geometric estás multiplicando por el ratio para llegar al próximo número. Entonces vas a multiplicar por el ratio para llegar al próximo número. Y luego tienes el poder de n-1 ahí. Eso es la regla para geometric sequences o series. También tenemos la sumación, la fórmula de sumación de arithmetic, y hoy vamos a aprender la sumación de geometric. Entonces, para repasar todo, el arithmetic rule, A-sub-nth rule para el arithmetic es A-sub-n equals A-sub-1, tu primer término, más, porque tienes que sumar la diferencia en común para llegar al segundo número o al tercer número. Entonces va a ser más n-1 multiplicado por la diferencia en común de. Geometric rule es lo que aprendimos ayer. También, igual que esta, empieza con A-sub-1, empieza con A-sub-1. Está bien, eso es lógico, eso porque siempre empiezas, el primer número se llama A-sub-1. Pero acá en arithmetic estás sumando para llegar al próximo número, y aquí estás multiplicando para llegar al próximo número. Y acá pues estás sumando el common difference, aquí estás multiplicando por el common ratio. Y pues aquí tenemos el poder de n-1. No se confundan que el n-1 es los términos normales, es un término exponente el n-1. Y luego la fórmula de sumación para arithmetic, donde hay diferencia en común, es cuántos números hay multiplicado por la fracción, el primer número sumado con el último número dividido por 2. Y la fórmula que vamos a aprender hoy es para geometric series, y esas son estas dos fórmulas. Y ya sé que están pensando, pues, ¿por qué hay dos fórmulas aquí? Depende de la información que te dan. Por ejemplo, si te dan el primer término y el último término, puedes usar esta, A-sub-1 y A-sub-n. Y obvio, necesitas el common ratio R. Pero si no te dan el último término, si nomás te dan el primer término, pues vas a usar aquí A-sub-1 y A-sub-1. Y no necesitas el último término A-sub-n. Entonces, hay que memorizar las dos. Va a estar escrito en el pizarrón por un rato, pero tenemos que saber cómo aplicar estas fórmulas. En el libro te dan estas dos fórmulas y te dicen que vas a usar esta primera si te dan, if they give you A-sub-1 and how many numbers there are. Si te dan el primer término y cuántos números hay, pues puedes aplicar esta fórmula. O si no te dan cuántos números hay y te dan el primer número y el último número, puedes aplicar esta fórmula. ¿Okay? Entonces depende qué es lo que te den. Hay que copiar esta información. Te dan el primer número, A de 1 es igual a 5. Hay que poner el common ratio es 5 y la n es 8. Hay 8 números en las series que vamos a sumar. Pero no vamos a sumar, vamos a usar la fórmula. Entonces, en el libro te enseñan que usan esta fórmula. ¿Y por qué decidieron con esta fórmula? Porque te dan el primer término que puedes sustituir ahí, te dan la R, el common ratio, que puedes poner ahí donde está la R, y te dan la N, que puedes poner en el exponente. En otras palabras, no necesitas el último término A de N. Si te hubieran dado el A de N, quizás usas la otra fórmula, pero aquí nomás te dan el primer término, cuántos números hay y el common ratio. Y eso está bien usar esta fórmula. Y pues sustituyen el 5 aquí, el 5 ahí. Entonces por eso hay 5 menos 5. En vez de A de 1 menos A de 1 es 5 menos 5. Multiplicado por R, la R es 5 también. Entonces multiplicado por 5 al poder de N, al poder de 8. Y todo esto se hace en la calculadora. Y cuando lo haces en la calculadora, haz exponentes primeras y luego multiplicas esa respuesta y luego vas a restar 5 menos ese número muy grandote que va a ser esta respuesta negativo 1,000,000, negative 1,953,120,000 divided by negative 4, dividido por negativo 4 y te sale esa respuesta.
En otras palabras, la sumación de los 8 números que ni tenemos ni podemos ver la lista, pero si los sumas todos los 8 números, te va a dar esta respuesta. Hay que mirar otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo en el libro. Y es más, hay que ni mirar cómo lo hace el libro, hay que hacerlo nosotros. Entonces, por favor, copien esto en sus notas. Bueno, pues, obvio, esto quiere decir sumación y necesitamos diferente información para poder usar la fórmula o las fórmulas. Las fórmulas aquí están. Una sumación, the summation of however many numbers you have, is going to be the fraction a sub 1 minus a sub 1 times the common ratio r to the n power over 1 minus the common ratio r. Esa es una fórmula que podemos usar. Esa la podemos usar si tenemos el primer término a de 1, el common ratio y también el poder de n. ¿Ok? Digo, el saber cuántos números hay en total. También podemos usar la otra fórmula, s de n es igual, también es una fracción, pero en vez de a de 1 menos a de 1 es a de 1 menos a de n multiplicado por r. Y no hay poder en la r, es nomás r. Y también dividido por igual 1 menos r. ¿Okay? Entonces depende de cuál fórmula quieras usar. Pero hay que mirar esta pregunta y hay que empezar a sacar información que es importante. Por ejemplo, ¿sabemos cuántos números hay? Hay 8 números porque 10 menos 3 más 1 va a ser 8. Entonces hay 8 números. Si estás pensando, ¿por qué haces 10 menos 3 más 1? Es como decir, vamos a tener tarea hoy, quiero que hagan de la número 3 a la número 10. ¿Cuántas preguntas son? Van a ser 8 preguntas porque incluyes la número 3, es tu primer término. Entonces sí hay 8 números, la n es igual a 8. Esto, ¿cómo la ven? ¿Piensan que esto es arithmetic o geometric? Si tienen memorizada el a sub nth rule para geometric, vamos a saber que es a sub 1 times the common ratio r to the n minus 1 power, ¿verdad? Eso aprendimos ayer. Y obvio, esto es la misma forma que esto, ¿ok? Entonces, entendiendo que esto en realidad es geometric, entendiendo que esto está de esta forma, podemos sacar algo muy importante que es el common ratio. El common ratio es ¿qué? 2, ¿verdad? El common ratio es el valor aquí en la base del exponente. Aquí el valor de la base es 2. Entonces el common ratio es 2. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la n que podemos poner ahí y también tenemos la r que es 2 que podemos poner ahí y aquí. Necesitamos el a sub 1, el primer término, o si queremos usar esta necesitamos el primer término y el último término. ¿Podemos encontrar el primer término y el último término? Hay que empezar con el primero. ¿Cómo podemos encontrar a sub 1, que va a ser el primer término? Acuérdense que esto es la notación para la sumación de 8 números y el primer número de dónde sale de sustituyendo el 3 dentro del variable k, ¿sí o no? Si tuviera un 1, pues claro, sustituye el 1, haz la matemática y te va a salir el primer término. Pero aquí empiezas en el número 3. Entonces tu primer término va a ser sustituyendo 3. Y podemos hacer esto en la mente. Mira, si ponemos el 3 aquí, y esto es un poder, acuérdate, es un poder. ¿Qué es 3 menos 1? 2. Entonces tienes 2 al segundo poder. ¿Qué es 2 al segundo poder? 4. Y luego 4 multiplicado por 4, 16. Entonces el primer término verdaderamente es 16. ¿Sí? Ya con eso basta, puedo usar la primera fórmula, porque para la primera fórmula nomás necesito a de 1, necesito la r, que es 2, y la n, que es 8. Y acá abajo 1 menos r, que es 2, otra vez. Entonces podemos usar la primera fórmula, o si quiero, también puedo calcular a de n para poder usar la segunda fórmula, a de 1 menos a de n. A de n es el último término, y en este caso, para encontrar el último término, tendrías que sustituir 10 aquí. Y 10 menos 1 es 9, y 2 al poder de 9
sale 512, pero luego tenemos que multiplicarlo por 4. Entonces en la calculadora 512 por 4, ¿qué nos da? 2048. Entonces ahí sacamos el último término. Ahora sí, podemos escoger la primera fórmula o la segunda fórmula, no importa. O podemos hacer las dos nomás para practicar, ¿verdad? Pero sí entendieron cómo sacamos todos los valores que necesitamos. Eso es lo importante. Si usamos la primera fórmula, voy a poner la sumación de ¿cuántos números hay? 8. La sumación de 8 números va a ser igual a una fracción y arriba voy a poner el a de 1, que es 16, menos, si uso la primera va a ser a de 1 otra vez, va a ser un 16 otra vez, multiplicado por r, que es 2, multiplicado por r, que es 2, y al poder de n, que es 8, dividido por 1 menos r, que es 2. Ahora esto, con cuidado, háganlo en la calculadora. Vamos a empezar con la exponente 2 al poder de 8. ¿Qué es 2 al poder de 8? Que entonces 256, pero luego multiplícalo por negativo 16, o 16, no importa, como quieran. Entonces sale 4096. Entonces en realidad tengo 16 arriba menos 4096, ¿verdad? Sobre 1 menos 2 es menos 1. Entonces en la calculadora, ¿qué es 16 menos 4096? Sale negativo 4080 y luego dividido por negativo 1 va a salir positivo 4080. Entonces la respuesta es la sumación de todos los 8 números va a salir positivo 4080. Hay 8 números en la lista. Si sumo todos los 8 números, me va a salir 4080. El primer número es 16. El segundo número sería 16 por 2. ¿Cómo sé eso? Pues si sé que el common ratio está aquí, del primer término al segundo término multiplicaría por el common ratio 2, que sale 16 multiplicado por 2, que es 32. Y luego el próximo número sería 64 y el próximo número 128, porque siempre va a estar multiplicando por el common ratio 2 de un término al siguiente. Entonces, puedes hacer eso también. 16 por 2 te da 32, 32 por 2 te da 64, 64 por 2 te da 128 y seguir multiplicando por 2 hasta que llegues al último número y luego sumas todos los números, te va a dar esta respuesta 4080. Y eso era usando la primera fórmula. Pueden usar la segunda fórmula igual. La segunda fórmula es el primer término, que es 16, menos el último término, que el último término dijimos que era 2048, luego multiplicado por r, donde r es 2, todo dividido por 1 menos r, que es 1 menos 2. Entonces estoy usando la otra fórmula, nomás para enseñarles que va a salir la misma respuesta. Si hacen esta matemática, el a sub n multiplicado por r, haces eso primeras y luego lo restas del primer término a de 1. Aquí está mi primer término a de 1. Si multiplicas esto por 2, te va a dar el mismo 4096. Y cuando haces 16 menos 4096 aquí, va a ser lo mismo. Va a salir la misma respuesta. ¿Entienden? Muy bien. En el libro, aquí, esto no está interesante aquí lo que hacen. Te dan esta información, te dan la sumación de los números, es 13,116. Te dicen que nomás hay 7 números en la lista que estás sumando y la diferencia, no la diferencia, el ratio en común es 3. Si tuvieras el primer número, el segundo número tendrías que multiplicarlo por 3 para llegar al segundo número y luego multiplicado por 3 para llegar al tercer número hasta que llegues al séptimo número porque te dice que hay 7 números y aparte de eso tendrías que sumar todos los 7 números para obtener esta respuesta. Entonces ellos usan esta fórmula de sumación y esto no me gusta como lo hace el libro, pero sí quiero explicarlo para que lo entiendan. El libro dice que el primer término no lo sabemos, y eso es cierto, no lo sabemos, entonces voy a dejarlo a de 1.
menos A de 1 porque no sabemos el primer término, pero sí sabemos el common ratio porque nos dan el common ratio 3. Entonces el 3 lo ponen ahí donde está la R y también te dan la N, que es 7, entonces tienes 3 al poder de 7, por eso lo ponen ahí. ¿Ok? También tenemos la respuesta de la sumación de todos los 7 números, es 13,000. Entonces acá en la SDN sustituyen el 13,000 aquí. Y esto lo que produce es una ecuación que nomás tiene un variable que podemos resolver por ese variable. En otras palabras, no sabemos el A de 1, pero vamos a poder resolver por A de 1. Ok, hay una manera que yo prefiero. Aquí el libro, mira, lo que hacen es, dicen, tengo el variable A de 1, tengo el variable A de 1. Es como un binomial y ellos factorizan, sacan el A de 1 y nomás te queda un 1 y te queda el 3 al poder de 7. Y luego hacen esta matemática y siguen así. Yo no lo haría así. Yo diría como, imagínate si esta fuera x menos x multiplicado por, ¿qué es 3 al 7? Es a 2000, con una calculadora es 2187. Ok, si haces esto en la calculadora, es 2187. Y pues tendría que multiplicarlo por a de 1. Entonces sería, imagínate si esta fuera x y esta fuera x, diría x menos 2187x, ¿verdad? Y si tienes x menos 2187x, ¿qué va a ser tu respuesta? Pues va a ser negativo 2186, porque es un positivo y 2087 es negativos. ¿Sí me entienden? Ojalá. Entonces, 1 menos esto te va a salir negativo 2186. Y eso es lo que tienen aquí, 2186 A de 1. Y luego pues tienes dividido por 1 menos 3, que es dividido por menos 2. Y luego aquí el libro, ellos dividen esto por esto y te sale positivo 1093. Y luego después de eso dividen por 1093, dividen por 1093, te sale 12 la respuesta. El primer número de tu lista es 12. Igual no tienes que hacer de esta forma, donde divides ahí. Si quieres, podrías ver multiplicado por negativo 2 y se elimina. Multiplicado por negativo 2 te da 26,000, negativo 26,232. Y luego divides por este número, te va a salir la misma respuesta. Hay varios caminos al mismo lugar. Otra vez, nomás para recordarles, aquí el libro usaron factorización. They pulled out the GCF of A sub 1. They pulled out the GCF of A sub 1. I wouldn't do that. Yo no haría eso. Yo multiplicaría este número, 3 por 3 por 3, 7 veces, me va a salir este número. Entonces yo sé que tengo un variable menos 2807 de ese mismo variable. Entonces la respuesta va a ser negativo 2186 de ese variable. En este caso el variable A de 1. ¿Cómo la ven? All right. Entonces la tarea de hoy va a ser página 677. Está el PDF en Google Classroom. Vamos a hacer números 11 a 15. ¿Quieren ver la número 11? ¿Hacemos la 11 o quieren tratarlo ustedes? Entonces, mira, aquí están las fórmulas que necesitamos. ¿Cuál quieren usar? ¿La primera o la última? Pues es más, hay que primeramente sacar información que es importante. ¿Qué me pueden decir que es importante de estas series? Que es una sumación de números. El B, ¿o el qué? El common ratio, ¿ok? ¿Qué es el common ratio? 4, muy bien. Acuérdense, A de n es igual a A de 1 multiplicado por el common ratio. Este es el common ratio. Y la fórmula dice A de 1. Entonces, este es A de 1, pero eso no quiero decir eso porque siempre tenemos que sustituir el primer número para poder encontrar el A de 1. Y aquí, donde empieza con 1 y para en el 6, sí va a ser este valor A de 1, 3. Verás, mira, pones el 1 ahí, aquí. 1 menos 1 es 0.
4 al poder de 0 es 1 y 1 por 3 es 3. Entonces el a de 1 verdaderamente es 3. Pero si tuviera un 2 o un 3 o un 4 aquí, el a de 1 ya no sería el 3. Tienes que sustituir ese valor para encontrar qué es tu primer término de tu lista. Otra vez, ¿cómo saqué el primer término? Sustituyo este número aquí y va a salir 3 multiplicado por 4 al poder de 1 menos 1, que es 3 multiplicado por 4 al poder de 0, que es 3 multiplicado por 1, que es 3. Entonces el primer término sale 3. ¿Cuántos números hay en mis series? Si empiezo con el 1 y termino con el 6 sustituyendo. Hay 6 números, muy bien. Si quisiera, puedo encontrar el valor de a de n. ¿Cómo encuentro el valor de a de n? Sustituyendo el 6, muy bien. Entonces aquí pondría el 6, 6 menos 1 es 5, 4 al poder de 5. Hay que calcular eso. ¿Qué es 3 por 4, pero al poder de 5? Hay que empezar con exponentes antes de multiplicación. 4 al poder de 5, 1024. Entonces vas a tener 3 por 1024. ¿Y qué es 3 por 1024? 3078. 72, sorry. Gracias. 3072. Otra vez, ¿cómo encontramos el primer término? Sustituimos el 1 en la K, hicimos la matemática, salió 3. ¿Cómo encontramos el a de n? El último término, sustituyes el 6 aquí en la K. 6 menos 1 es 5. Haz la matemática, te sale 3072. Ahora sí que tenemos todos estos valores, la n, el último término, a de n, el common ratio y también el primer término. Podemos usar cualquier de las dos fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál quieren usar? ¿La que nomás tiene el a de 1 o quieren hacer la que tiene a de 1 y también a de n? No importa. ¿La segunda? Ok. Entonces tenemos a de 1 menos a de n. A de 1 menos a de n. Ups. Es más, hay que empezar con la sumación, la notación. The summation va a ser una fracción a de 1 menos a de n multiplicado por la r. Aunque la fórmula no tiene paréntesis, pueden poner paréntesis para recordar que están multiplicando sobre 1 menos r. Entonces el valor de a de 1 dijimos que era 3. Entonces tengo que esta fracción, tengo el 3 menos a de n, que es 3072, pero tengo que multiplicarlo por r, y en este caso r es 4, y luego sobre 1 menos r, y otra vez es 4. Entonces con la calculadora hay que hacer 3072 multiplicado por 4, ¿qué sale? 12,288. Muy bien. Y luego tengo el 3 y el menos enfrente. Tengo 3 menos enfrente. Sobre 1 menos 4 es menos 3. Entonces, ¿qué es 3 menos? ¿Era 12,000? Ok. Entonces, ¿qué es 3 menos 12,288? Sale 12,000 negativo. Negativo 12,285 sobre negativo 3. Y si haces eso en la calculadora, se hace positivo, sale 4,095. Entonces sale 4,095. Esa es la respuesta para la sumación de estos 6 números. 4,095. Bueno, pues ojalá entendieron eso. Y también hay otras preguntas aquí donde te doy información, como aquí les doy la sumación, esta respuesta, common ratio, la n, y quiero que encuentren el primer término. Aquí no les doy el primer término, lo sustituyes para poder resolver por a de 1. Hay que practicar con estas 4 preguntas y revisen las respuestas en Google Classroom.